vencieron a los tepanecas de Azcapotzalco, a los de Coyoacán y Xochimilco, y a la gente de Cuitláhuac. Fue Tlacaelel quien levantándose combatió primero e hizo conquistas, y así solo vino a aparecer, porque nunca quiso ser gobernante supremo en la Ciudad de México Tenochtitlan, pero de hecho a ella vino a mandar, vivió en la abundancia y la felicidad. Derrotaron a sus señores, los dueños de la tierra que habitaban, los que amenazaron con desaparecerlos, quitarles a su Dios. Encabezados por Itzcóatl y aliados con las tropas fieles al texcocano Nezahualcóyotl, los mexicas observaban al valle por donde entraron siendo unos desconocidos y que ahora podía ser suyo. Y si tomamos como ciertas algunas crónicas y cantares, todo se debió a la mente y los planes de un solo hombre, quien pudo observar en su totalidad el camino a seguir por los mexicas, los hechos a consumarse y la manera con la que podían conquistar el mundo que conocían. Si era necesario modificar la historia, así se haría, así se hizo. Él inspira este sentido místico guerrero que está permeando la actividad guerrera de los mexicas, que es tan importante. Pero yo creo que con Tlacaelel también hubo personalidades importantes gobernando, ¿no? Los Tlactoque, con los cuales él hizo mancuerna. Él nunca quiso acceder al poder, siempre prefirió una situación detrás del trono, el poder detrás del trono, era la materia gris del poder en Tenochtitlan, pero por supuesto al lado siempre de el Tlatoani, que era pues la parte fundamental del sistema político, ¿no? Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Como vimos en nuestro capítulo anterior, fue la unión de dos personajes, Itzcóatl y Tlacaelel, lo que logró animar tanto a la élite gobernante mexica, así como a sus guerreros y al pueblo en general, imprimiéndoles la confianza necesaria para enfrentar a quienes se veían como invencibles. Ellos, los mexicas, tenían de su lado a Huitzilopochtli, quien nunca los ha abandonado. Nada saldría mal. Esos dos sujetos, Itzcóatl y Tlacaelel, son emblemáticos de una serie de actitudes que ha venido desarrollando el grupo de poder mexica, ¿no? Son valores que no son exclusivos de estos sujetos, sino de toda una élite de los mexicas. ¿Cuáles son esos valores? El valor ante la guerra, el ser fuertes, el ser astutos, el ser guerreros, audaces, enfrentar las cosas de frente, no huir en el campo de batalla, etc. Tiene una serie de valores muy enraizados en la dinámica social de este grupo y ellos encarnan esos valores. Hasta antes de ese momento, que es un momento nodal en la historia mexica, 1427-28, se habla nada más de la presencia del Tlatoani. Tenemos tres Tlactoque que se suceden, pero nada más se habla de él. Y a partir de Itzcóatl aparece el famoso Cihuacóatl, que viene a enriquecer la fundamentación del poder político. ¿Qué es esto, mexicanos? Vosotros estáis sin juicio. Aguardad. Estáos quedos. Dejadnos tomar más acuerdos sobre este negocio. ¿Tanta cobardía ha de haber que no sabemos de ir a entretejer con los de Azcapotzalco? Y llegándose al rey le dijo: Señor, ¿cómo permites tal cosa? Hablad a este pueblo.
búsquese un medio para nuestra defensa y honor, y no nos ofrezcamos así tan afrentosamente entre nuestros enemigos. Palabras atrevidas para un momento que necesitaba resolverse adecuadamente. Desaparecer o salir victoriosos eran las únicas opciones. Este hombre que se atrevió a hablar tan fuerte al portador de las palabras del dios tenía un origen, o tal vez no. Tlacaelel es un personaje que en algunas crónicas se le otorga una importancia verdaderamente desmesurada. A veces parece que todo lo ha creado él mismo, todo ha salido de él, y en otras crónicas ni siquiera se le menciona. Tlacaelel es, digamos, el autor de una nueva manera de percibir la guerra y de percibirse a sí mismos los mexicas. Se habla de una manera o de una ideología místico-guerrera. Y efectivamente, la religiosidad va a impactar de manera definitiva y profunda a la actividad guerrera entre los mexicas a partir precisamente de Tlacaelel y de Itzcoatl. Si ya tenían al representante del dios en la tierra, quien hablaba en su nombre y llevaba a cabo la guerra a otras naciones, ¿quién sería este hombre que sería dibujado justo detrás de los Tlatoque? En los textos aparece la mención, por vez primera, del Cihuacóatl. Cihuatl es mujer, Coatl es serpiente, pero no nos vamos a quedar con la idea de la mujer serpiente. Es más profundo. Cihuatl es mujer o es también lo femenino, y Coatl es el gemelo. De ahí viene cuate. Nosotros en México al gemelo le decimos cuate, o a un amigo que es como nuestro gemelo, porque lo queremos mucho, le decimos mi cuate, porque viene de Coatl, serpiente por un lado, pero también gemelo. Entonces se encarga de una serie de elementos de administración, de cuidado, de gobierno interno de Tenochtitlan. Cuando el Tlatoani sale en campaña, el Cihuacóatl se encarga de gobernar la ciudad, se encarga de administrar la justicia para los masehuales, se encarga de cuidar los almacenes, cumple toda una serie de funciones de gobierno interior, el Tlatoani de gobierno exterior. Están constituyéndose en un binomio que es reflejo de la suprema dualidad de Ometeotl, dividido en Ometecutli y en Omecíhuatl. Entonces, es un elemento más de fundamentación y de justificación del poder. Algunos dudarían de sus obras y reformas. Otros lo verían como el forjador de la gloria y fama mexica, siendo la voz que aconsejaba y guiaba no solo al triunfante Itzcoatl, sino a los futuros dos Tlatoque. Sus acciones se verían reflejadas en las reformas al Estado mexica. Uno, que es el reparto de tierras, lo cual debe acotarse, porque es importante. Primero, porque Tenochtitlan estaba en una isla, en un lago, el lago de Texcoco, que tiene un cierto grado de salinidad. Entonces, el lago de Texcoco nunca fue apropiado para la agricultura. Solemos imaginarnos a Tenochtitlan como una especie de vergel o jardín flotante. No era exactamente eso. La agricultura se podía practicar, pero con fuertes limitaciones. Por eso se van a repartir las tierras que han arrebatado a Azcapotzalco. Las van a repartir entre los grandes señores, entre los grandes guerreros vencedores de Azcapotzalco. El tributo, el trabajo, tienen que administrar la justicia, tienen que ir viendo a sus necesidades religiosas comunes, santuarios de toda la Cuenca de México. Entonces se va creando una serie de administración bastante compleja, no la terminamos todavía de conocer. Ninguno tan valeroso como el primero, el más grande, el honrado en el reino, el gran capitán de la guerra, el muy valeroso Tlacaelel. Como se verá en los anales, fue él también quien supo hacer de Huitzilopochtli el dios de los mexicas, persuadiéndolos de ello. Considerado en la crónica Mexicayotl como Semanáhuac Tepehua, título que a ningún otro antiguo mexicano se le otorgaría, Tlacaelel fue la mente detrás de importantes reformas en la vida del mexica. ¿Qué pasaba con Itzcoatl? El Códice Ramírez ofrece una visión no muy favorable de él. No hacía más que lo que Tlacaelel le aconsejaba. Cierto o falso,
Lo que sí podemos verificar es el siguiente cambio que este conquistador del mundo, traducción del título anterior, en conjunto con su Huey Tlatoani todavía tenían que lograr, a base de repeticiones, conquistas y la no tan honorable quema de códices que no les convenían a sus intereses. Colocar en lo más alto a un dios desconocido en los más de 2000 años de historia mesoamericana. El texto por el cual conocemos este episodio es bastante escueto. En él se dice que los códices que se conservaban no eran adecuados porque muchos personajes allí eran tratados como divinidades y no lo eran. Por lo tanto, se ordena la quema de estos para confeccionar nuevos elementos. Se guardaba su historia, pero entonces fue quemada cuando reinó Itzcoatl en México. Se tomó una resolución. Los señores mexicas dijeron: no conviene que la gente conozca estos libros de pinturas. Los que están sujetos se echarán a perder y andará torcida la tierra, porque en ella se guarda mucha mentira y muchos en estas pinturas han sido tenidos falsamente por dioses. Se está hablando de los códices de los barrios, es decir, de los calpulis de Tenochtitlan, que cada uno de ellos tendría su historia particular, tendría sus propias divinidades. No quiere decir que fueran dioses exclusivos, sino que tenían una devoción especial por estos dioses patronos de cada calpuli, y esos podrían ser los sujetos a los que se alude en el texto, que han sido tomados como dioses, no siéndolo. Eso sería como una de las reformas más importantes, que es moldear el pasado en función de las necesidades del presente, lo cual nos puede parecer un poco quizás hasta escandaloso, pero todo el mundo lo ha hecho, absolutamente todo el mundo lo ha hecho. La conciencia histórica del ahora considerado Pueblo del Sol comenzaría a formarse así. Es a partir de la quema de libros, ya fueran solo los mexicas o incluso de los pueblos sometidos, que en las crónicas posteriores se ensalza las vivencias de los antepasados, que se habla de la importancia de Huitzilopochtli y de su madre, Coatlicue. Cuando la guerra de Azcapotzalco, las narraciones no hacen alusión a esta carga místico-guerrera. Y en cambio, sí, a partir de entonces, siempre es para mayor gloria de la divinidad. Y eso es algo que está en todas las crónicas. O sea, sería algo así como los mexicas, como si los mexicas tuvieran un destino ya marcado en relación con la divinidad, y que todo girara en torno a ese Dios poderosísimo que es Huitzilopochtli. Por supuesto, esto es el nivel ideológico, es el nivel de religiosidad, pero habría otro, lo reitero, en donde las guerras significaron el incremento importantísimo de riquezas para los mexicas. ¿Qué es lo que van a hacer los mexicas? Van a retomar elementos que ya existían antes el sacrificio humano. Sabemos por evidencia tanto arqueológica, de antropología física, iconográfica, etcétera, que el sacrificio humano en Mesoamérica es muy, muy antiguo. Los hombres están en deuda con los hombres están en deuda con los dioses desde el momento mismo de la creación. Los dioses donaron su sangre para que nosotros existiéramos. Entonces les tenemos una deuda, les debemos pagar eternamente una deuda de sangre. Y todos los pueblos mesoamericanos lo hicieron. Pero los mexicas reinterpretaron el asunto y le pusieron, así que demasiada crema en sus tacos, le pusieron demasiado interés al asunto. Lo exaltaron exorbitantemente, dado el carácter guerrero de la divinidad. Itzcoatl, la serpiente de obsidiana, lograría grandes avances en las aspiraciones de un pueblo que pedía más y más. Conquistó diversos señoríos dentro del valle, como en los actuales estados de Puebla y Guerrero. Fallecería en 1443 y fue coronado como quinto Tlatoani Motecuzoma Ilhuicamina, quien conquistaría regiones pertenecientes a Morelos, Veracruz,
Chiapas y zonas de Guatemala. Los mexicas tuvieron que ir creando también una ciudad acorde al poder que iban generando. Cada tlatoani estaba obligado a extenderlo, a enriquecerlo, a hacerlo más bello. Ahora, debemos pensar que no es solamente el edificio principal, que conocemos nosotros como Templo Mayor, sino todo el recinto sagrado, absolutamente todo el recinto sagrado. Es decir, también acrecentarían el tamaño y la calidad de los juegos de pelota, del templo de Quetzalcóatl, del templo de Tezcatlipoca. Sacrifíquense esos hijos del sol, que no faltarán hombres para estrenar el templo cuando estuviese del todo acabado. Porque yo he pensado lo que de hoy más se ha de hacer, y lo que se ha de venir a hacer tarde. Vale más que se haga desde luego, porque no ha de estar atenido nuestro Dios a que se ofrezca ocasión de algún agravio para ir a la guerra. Con estas palabras, Tlacaelel le explicaba al primer tlatoani con el nombre de Montecuzoma o Moctezuma lo que tenían que hacer no solo para inaugurar el nuevo templo mayor, sino para conseguir las víctimas necesarias para el nuevo orden místico religioso que llevarían estos adoradores del dios colibrí. Los tributos también aumentaron en esta nueva época, tal y como lo refiere Fray Diego Durán. Tributaban las provincias todas de la tierra, pueblos, villas y lugares después de ser vencidos y sujetados por guerra y compelidos por ella. Por causa de que los valerosos mexicanos tuviesen por bien de bajar las espadas y rodelas, y cesasen de matarlos a ellos y a los viejos y viejas, y niños por redimir sus vidas, y por evitar la destrucción de sus pueblos y menoscabos de sus haciendas. El conquistador del mundo convencería también al tlatoani de estampar su imagen en las faldas del Cerro del Chapulín, Chapultepec, para que viendo allí nuestra figura, se acuerden nuestros hijos y nietos de nuestros grandes hechos y se esfuercen a imitarnos. Conquistarían a parientes suyos y tendrían su primera gran derrota a manos de un reino, quienes tal vez con el tiempo los hubieran superado. Los tenochcas, sabemos por las historias, son una rama del grupo mexica. No son los únicos, son, digamos, los más famosos, los más importantes. El último grupo en separarse es el de los mexicas tlatelolcas. Es el último grupo que se separa. Ocupa un islote que está un poco hacia el norte del islote de Tenochtitlan, pero digamos los dos son grupos mexicas. Los dos son adoradores de Huitzilopochtli, los dos se creen con un mandato. Moctezuma el Viejo fallece en el año 2 Pedernal, o 1468. En un principio, los mexicas le ofrecen por segunda ocasión a Tlacaelel ser el güey tlatoani. No era necesario que lo aceptara. Se sabía bien entre los jerarcas de la Triple Alianza que este Cihuacóatl era el rey sin corona. El Códice Ramírez así lo relata. Y no le faltaba razón, porque con su industria, no siendo rey, hacía más que si lo fuera, porque no se hacía en todo el reino más que lo que él mandaba. Una vez más, la alta jerarquía mexica haría caso a las palabras del Cihuacóatl y elegirían como sexto tlatoani a Axayácatl, nieto de Itzcóatl, para gobernarlos y emprender la importante conquista de la ciudad gemela de Tenochtitlan, Tlatelolco, que se fundaría en un islote al norte del primero en el año de 1337. Es una guerra muy cruenta y se da por una especie de malentendido conyugal. La hermana del tlatoani de Tenochtitlan estaba casada con Moquihuix, que era el tlatoani de Tlatelolco. Pero esta mujer era muy delgada, cosa que no era apreciado por los indígenas, porque les gustaban más bien las mujeres que fueran amplias de caderas, y esta mujer era muy delgada, tenía mal aliento, en fin, y pues no era objeto de los favores del tlatoani Moquihuix. Uno no se puede expander teniendo al enemigo en el patio de atrás. Eso es imposible. Entonces tienen que echarle el guante en algún momento a Tlatelolco, porque pues, están al lado, están a una acequia, entonces no se les puede dejar así nada más.
Y por supuesto, el interés económico por controlar o por lo menos tener mucho cuidado con todo este intercambio de productos riquísimos. A partir de entonces los mexicas imponen un gobernante, que normalmente es pariente de los tlatelolcas y pariente también de los mexicas. Pero, por ejemplo, dejan el comercio en manos de los postecas tlatelolcas. Fue durante el mandato de Axayácatl, hombre de estudios y fiel creyente de la religión mexica, que se llevó a cabo el tallado de la llamada Piedra del Sol, que hoy día contemplamos maravillados, inconclusa. Ya tendremos oportunidad de hablar de ella. Hablemos ahora del momento de mayor obscuridad en los tiempos de Tlacaelel y Axayácatl, los Tarascos de Michoacán. Es una guerra cuyo desenlace es terrible para los mexicas. De hecho, es la única vez antes de la conquista española que los mexicas sufrieron una derrota. Ambos grupos se conciben a sí mismos como protegidos por un dios con características solares. Entre los mexicas, Huitzilopochtli. Entre los tarascos, Curicahueri, que es un dios muy solar, es un dios guerrero, es un dios que se manifiesta en forma de águila, al igual que el otro. Son pueblos que se presentan a sí mismos como los últimos en llegar a zonas lacustres, el lago de Pátzcuaro, el lago de Texcoco. Y son pueblos que van a domeñar sus ámbitos a través de la guerra. En ese sentido son muy parecidos. Ellos mismos se veían como que, bueno, si alguien me puede ganar son estos de enfrente, ¿no? Ellos mismos se veían así. También es interesante, por ejemplo, que Tzintzuntzan quiere decir el lugar de los colibríes. Huitzilopochtli es el colibrí del sur del mundo. Bueno, hay muchas semejanzas. Las narraciones que tenemos de esa guerra muestran, claro, que los mexicas hicieron todo lo posible por vencer a los purépecha, no lo logran, y posiblemente lo más terrible, lo más trágico, es el dolor que denotan los mexicas a la llegada del ejército, el ejército que ha sido vencido. De hecho, hay cantos burlescos en los que se burlan de Axayácatl justamente por haber perdido la guerra, de ese tamaño, y si no lo comparan con una mujer, lo cual en una sociedad machista, guerrera, de valores masculinos, es el peor insulto y la peor burla que se le puede hacer a alguien. Los viejos comenzaron a cantar, y todos atados y trenzados los cabellos con cueros colorados, señal de tener tristeza por su capitán. Y como buenos soldados y amigos, hacían aquel sentimiento, ayudando con lágrimas a las mujeres, hijos y parientes. Porque no solo murieron muchos capitanes y guerreros, sino que muchos se fueron huyendo. El reinado de Axayácatl se oscureció tras este triste evento, y dentro de sus 13 años de duración, Tlacaelel, el conquistador del mundo, fallecería viendo que su pueblo, el reino que él ayudó a construir, era el de mayor importancia dentro de Mesoamérica, pero no invencible. Los tarascos, con sus armas basadas en cobre, mostraban el lado débil de los autonombrados hijos del quinto sol. Tlacaelel es un personaje al que se le atribuye una enorme longevidad, que sobrevive a varios de los tlatoanis, que sobrevive a varios de ellos, siempre marcando por su experiencia y su habilidad política y religiosa derroteros en la expansión y dando consejos de cómo tratar a los aliados y a los vencidos. Si se le puede considerar reformadores, sería al lado de los tlatoque, con los que trabajó, con los que gobernó, pero siempre inspirando él. Debe haber sido un extraordinario político, un hombre con una claridad de ideas sorprendente. Por cierto, hijos míos, yo os lo agradezco y al rey de Texcoco, pero venid acá. Yo os quiero que me digáis de 80 años a esta parte, o 90 que pasó la guerra de Azcapotzalco. ¿Qué he sido? ¿En qué lugar he estado? ¿Luego no he sido nada? ¿Luego no ha valido nada todo cuanto he juzgado y mandado? ¿Luego injustamente he muerto al delincuente y he perdonado al inocente?
Luego no he podido hacer señores, ni quitar señores como he puesto y compuesto. Pues, ¿qué más rey queréis que sea? Algunos cronistas españoles dudarían de las hazañas y la influencia de Tlacaelel, asegurando que fueron acciones llevadas a cabo por Itzcoatl, Motecuzoma Ilhuicamina y Axayácatl. Haya existido o no este Semanáhuac Tepehua, o conquistador del mundo, consolidaría una nueva forma de ver el universo y las relaciones del hombre con los dioses. Se necesitaba sacrificar lo más preciado que existía, la vida, y otorgar su precioso líquido, la sangre, para mantener tranquilo al quinto sol, para que no llegara el final de los tiempos. Vida y muerte, la estadía del hombre en los diferentes planos de la existencia, serían uno solo, como nunca antes ni después en la historia de los mexicanos.